Saludos, queridos hermanos y amigos de Plenitud de Vida. Es un placer para mí en esta preciosa mañana acercarme a ustedes para bendecirles, para honrarles y para al mismo tiempo juntos pedirles que estemos conectados con el cielo, conectados con el Señor, para este día que el propio Dios ha separado para la adoración. Nosotros podamos estar juntos en el mismo sentir, adorando a nuestro Dios, bendiciéndole, reconociéndole, exaltándole, porque Él es digno de alabanza y de adoración. Es algo hermoso poder dirigirme a ustedes y informarles. En primer lugar, informarles que se hizo necesario tomar esta medida de precaución para no poder correr riesgos, ¿no? Correr riesgos en cuanto a contagio. Sabemos, y no es secreto para nadie, que el coronavirus ha regresado fuertemente sobre nuestra querida ciudad de Tijuana, y estamos tomando medidas para que la familia y los miembros en general estén protegidos. No va a ser una medida bien larga, extensa, sino que vamos a observar algunas condiciones y quizás en breves semanas regresemos a nuestros servicios, por supuesto, presenciales. Queremos decirle que fue una medida que es difícil de tomar. Es triste para nosotros tomar esta medida en la cual dejamos de vernos, dejamos de estar juntos, de disfrutar de la sonrisa, de la alegría que nos caracteriza, pero al mismo tiempo necesaria. Necesaria porque está en mi deber y en mi responsabilidad como ministro de este lugar querido, proteger la integridad de la salud de cada uno de los miembros. Es lo más importante. Si me preguntan qué es lo más importante que tenemos en la iglesia, creo que son ustedes, los miembros que componen el cuerpo de Cristo, que al mismo tiempo son una excelente y amigable familia. Estamos alegres, contentos porque no estamos sin escuchar el mensaje, no estamos sin congregarnos. Si usted se conecta, si usted está pendiente de nuestros horarios y de las cosas que estamos haciendo y realizando, creo que estamos en el mismo espíritu y creo que estamos conscientes, ¿no?, de esta necesidad. No es secreto para nadie que cuando ocurre una situación como esta, nosotros al mismo tiempo llamamos a la cordura, llamamos a la integridad, llamamos al esfuerzo, o mejor dicho, al doble esfuerzo de hacer las cosas para Dios con toda pasión, de entregarnos realmente y demostrar realmente lo que somos. Es necesario que nos llamemos a esa conciencia cristiana de poder entender que estos tiempos difíciles meritan de un esfuerzo cada vez más, por supuesto, grande, más glorioso, porque se trata de no alejarnos, se trata de estar en la continuidad de la adoración y el servicio al Señor. Tiempos como estos, disculpen, son hermosos. Tiempos como estos son hermosos porque demuestran nuestra entrega, la pasión y sobre todo nuestra responsabilidad. Responsabilidad que demostramos al congregarnos, al seguir haciendo las cosas que nos caracteriza, y también integridad y responsabilidad en cuanto a nuestro deber como miembros en plena comunión. Cuando hablo de nuestro deber, hablo del sustento que conlleva la iglesia, el sustento que es necesario para la iglesia, porque estamos en casa, estamos reunidos, pero al mismo tiempo el templo hay que seguir pagando, los biles hay que seguir pagando y todo hay que seguir pagando, y pienso que es necesario que nos llamemos y estemos en cuenta en cuanto a la necesidad. Precisamente la necesidad de poder demostrar que somos cristianos, de sustentar la obra, de poder estar preocupados por lo que está pasando en nuestra amada iglesia, es algo que nos debe caracterizar. Creo que estoy dirigiendo o pastoreando una iglesia valiente, una iglesia esforzada, una iglesia que ha demostrado siempre que en los momentos de crisis ha estado presente para poder decir, aquí estamos presentes en la necesidad, en la empresa a realizar, en lo que se requiere. Y creo que esta no va a ser la excepción. Estamos conscientes de que no va a ser un periodo bien extenso donde vamos a estar alejados del templo. Pronto vamos a volver a regresar. Sí, pronto vamos a volver a estar juntos. Pero sea el tiempo que sea, necesito como vuestro pastor
ver el esfuerzo, ver la integridad, ver la capacidad, ver la respuesta. Hemos creado mecanismos, gracias a nuestros líderes, sobre todo a nuestra hermana Abigail, que creamos un mecanismo para poder tener una proyección en cuanto a lo que vamos a hacer. Pronto todos ustedes van a recibir una documentación, van a recibir una información donde ustedes van a poder acercarse de alguna manera, ¿no? Con mucho cuidado y con protección para no estar contagiados en la calle, pero sí poder acercarnos a un lugar donde podemos transferir nuestras ofrendas, nuestros diezmos, para que la iglesia no sufra. Hago hincapié sobre esto porque fue la experiencia pasada. Tristemente, la experiencia pasada fue que pocas personas diezmaron, pocas personas ofrendaron, y la iglesia se vio un poco amenazada con nuestras finanzas. Luego después la iglesia pudo tener algunos ahorros precisamente por algunas gestiones que se hizo y por alguna entrega de dinero que algunos hermanos facilitaron, y no pasó a daños mayores. Pero es necesario, hermanos, que nos llamemos y estemos en cuenta en cuanto a esto. La vez pasada muchos hermanos no estuvieron trabajando y era entendible. Hoy la situación ha cambiado, sigue el coronavirus amenazando a la ciudad de Tijuana, pero la mayoría y casi todos están trabajando, y pienso que debemos ser responsables con esto. El hecho de no ir a la iglesia físicamente no invalida el mandamiento y la necesidad de que la iglesia se siga pagando y se siga logrando estabilidad y toda la protección que necesita nuestra congregación, al mismo tiempo para tener recursos por si es necesario acudir y socorrer a alguien en un momento bien difícil. Sin más, les animo, les exhorto que estemos unidos. Quizás sean 2 semanas, estoy pensando en 2 semanas, 2 semanas para ver cómo avanza todo esto. Y pienso que si en estas 2 semanas es necesario que usted se reporte, que usted esté presente en las conexiones, que usted haga todo habitualmente. Y creo que Dios igualmente va a recompensar y va a bendecir. Bien, hoy quiero, no voy a ser extenso en la predicación, más bien voy a dar una reflexión que Dios puso en mi corazón hace ya quizás unos 4 o 5 días. Una frase que escuché mientras trabajaba y después la llevé a un contexto, ¿no? Un contexto ya más teológico, argumentando con pasajes bíblicos. Y quiero reflexionar precisamente acerca de esto, ¿no? Acerca de la responsabilidad. Y bien, repito, yo estaba trabajando y escuché una frase. La frase decía, quiero, me gustaría, pero no lo hago. Qué interesante. Quiero hacerlo, quiero hacer algo, me gustaría hacerlo, me satisface si lo haría, me sentiría bien haciendo esto, pero en general después las conclusiones son que no lo hago. O sea, muchos de nosotros se han visto en esta penosa situación. Y digo penosa porque es penoso. Me gusta hacer las cosas bien, quisiera hacer las cosas bien, sé cómo hacer las cosas bien, sé que si las cosas las haría bien, me sentiría bien conmigo mismo, pero al final pasa algo y no lo logro. O más bien, no lo hago. Y tristemente algunos ni siquiera lo intentan. Y es triste. Es triste vamos a llamarle así, este sentimiento. Podríamos llamarle así. Podríamos llamarle conducta o actitud. Pero me gusta la frase sentimiento. Porque siento, y valga la redundancia, sentimientos encontrados. Porque siento hacer las cosas. Me gustaría hacer las cosas. Me gustaría que yo fuera reconocido como alguien que se preocupa por hacer las cosas correctamente. Pero al final yo mismo descubro que en medio de una incapacidad y en medio de una mala decisión, hago cosas incorrectas. Ahora, mi pregunta es, ¿nos pasará a todos? ¿Nos pasará realmente a todos o hay un grupo de personas que solamente atraviesan por este tipo de situación? Pienso que hay un testimonio en la palabra del Señor que amplifica esta conducta o este sentimiento, como decíamos.
Pienso que todos pasamos, de cierto modo, por situaciones como estas en la cual yo queriendo hacer las cosas correctamente, yo queriendo hacer las cosas que son para bien, que van a traer satisfacción, que van a traer bienestar, que van a traer no solamente bienestar para mi vida, sino que voy a involucrar a personas que también van a recibir cierto bien y cierta capacidad ofrecida por mí mismo, y que después esto me va a dar regocijo. Pero me encuentro que solo se queda en el sentir. Me he encontrado que solo se queda en el deseo hermoso de realizar algo que después no lo hago. Y es triste porque la propia Biblia argumenta acerca de la vida de Pablo. La propia vida de Pablo demuestra cómo él, consciente de este sentimiento, consciente de esta manera de actuar, él andaba preocupado. Y por eso quiero que vayamos a Romanos capítulo 7, y bien interesante, capítulo 7 de Romanos. Hay un pasaje sumamente interesante. Usted lo puede leer. Usted puede leer el capítulo 7 de Romanos, desde el versículo 19 hasta el 25. Desde el versículo 19 hasta el 25, usted en casa, a modo de tarea, usted lo va a analizar, lo va a revisar, y va a entender que el propio Pablo presenta contradicciones, presenta actitudes encontradas, presenta que él está enfatizando de que quiere hacer las cosas bien, sabe hacerlas bien, sabe cómo podría realizar tareas excelentemente, pero una batalla interior, una batalla bien fuerte en su vida le impide muchas veces actuar de manera correcta. Ahora, usted va a leer el pasaje, repito, Romanos capítulo 7, versículo 19 hasta el 25. Usted lo va a leer, pero yo me quedo solo con una frase que la recojo de la versión, por supuesto, el lenguaje sencillo. Y Pablo expresa así, está esta frase dentro del pasaje que vas a leer, todo el pasaje que vas a leer a modo de tarea, de revisión. Pablo dice, porque no hago el bien que quiero. Él dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pablo está consciente. Dice, yo hago las cosas que no quiero. Las cosas que sé que son horribles. Yo estoy haciendo las cosas que no me gustaría hacerlas. Estoy realizando cosas y haciendo actividades o diciendo algo o manteniendo un comportamiento que sé que no es favorable, que no es agradable, que no es correcto, que no habla bien de mí y de mi integridad, mas sin embargo, lo hago. ¿Qué pasa con esto? Me doy cuenta que no es una actitud que de manera personal algunos presentan como errores, quizás de genética, o un error vamos a decirle, no es la frase, pero vamos a decirle un error de creación. Nuestros padres nos crearon con errores. No se trata de esto. Se trata de que todos en general, tenemos una tendencia a una batalla espiritual, a una lucha interna entre el bien y el mal, entre las cosas correctas y las incorrectas. Por eso es menester que cada uno de nosotros, al aceptar a Cristo, dejara que el poderoso Espíritu de Dios hiciera una obra o realice una obra extraordinaria en nosotros de regeneración, de transformación, para que en nuestra mente quede siempre cautiva a los pensamientos de Cristo. Es bien interesante esto. Ahora, quisiera hacer un análisis, un análisis descriptivo del pensamiento filosófico de Pablo. ¿Cómo piensa Pablo? Quiero un poco, vamos a decirle, estirar o agregar o analizar de manera filosófica este pensamiento de Pablo. Quiero dar una descripción bastante sencilla, bastante humilde, acerca de lo que él está diciendo. Y nos vamos a dar cuenta que es el reflejo de lo que muchos de nosotros sentimos. Ahora, bien interesante. Pablo, tengo algunos apuntes que quiero compartir. Pablo nos está presentando en primer lugar su alma al desnudo. Pablo está presentando cómo es él realmente sin tapujos, sin estar escondiendo características que son desfavorables, que no son correctas.
Él habla de manera desnuda, él no está tratando de enmascarar situaciones que hay en su vida. Es una conducta tristemente que muchos de nosotros tenemos. Sabemos que hacemos cosas horribles, que actuamos de manera horrible, más sin embargo públicamente o de manera presencial cuando estamos delante de alguien, tratamos de esconder estas actividades desfavorables o estos pensamientos que son favorables o acciones que hacemos de manera contraria a lo correcto. Pero enmascaramos, disfrazamos la conducta y nos presentamos como correctos, como super espirituales, como personas que no fallan, como personas que están en un encuentro tan personal con Dios y una relación tan estrecha, llena de intimidad, que hacen las cosas bien correctamente. Y pienso que no se trata de esto. Pienso que la sinceridad ante todo y precisamente delante de Dios es lo más correcto, porque Dios, sin lugar a dudas, analiza nuestros pensamientos desde la óptica, no de la frase que sale verbal, que sale que se puede escuchar, ¿no?, a través de nuestros labios, sino que Él analiza lo profundo de nuestro ser. Por eso Pablo nos presenta su alma de manera desnuda, de manera abierta, sin ningún tipo de enmascaramiento, sino con una actitud correcta, íntegra en cuanto a lo que es realmente Él significa y es. Y habla de esto bien interesante. Nos habla de experiencias. Nos habla de experiencias y de situaciones humanas que a todos, por supuesto, nos va a pasar. Y él decía, y sabía que las cosas estaban mal y que lo último que él quería era hacerlo. Lo último que él quería era realizar cosas mal hechas, actuar de manera incorrecta o accionar de manera completamente contraria a lo que él sabía que era correcto. ¿Quién mejor que Pablo para saber las Escrituras? ¿Quién mejor que Pablo para poder entender la profundidad, la magnitud de las Escrituras? Escrituras que había estudiado siendo judío desde la primera etapa de su vida y que ahora, después, escuchando revelaciones directas a través del Espíritu Santo, él está consciente, ¿no?, de entender las Escrituras y la magnitud que ellas presentan para, conforme a su cumplimiento, nosotros obrar mirando una norma de fe y conducta que me va a hacer a actuar correctamente si vivo, disfruto y actúo conforme a lo que en el libro de la ley está escrito. Bien interesante. Bien, se daba cuenta de que tenía una personalidad, Pablo, dividida. Él estaba consciente. Tengo dos personalidades. Escuche bien esto. Pablo, estoy hablando de Pablo, no estoy hablando de un cristiano que hemos conocido en una iglesia excelente, un cristiano de muchos años de experiencia que ha tenido un caminar preciso con Dios, un andar bien sustentado con la palabra. Hay muchos cristianos así, gloria a Dios por ello. No, estamos hablando de Pablo. Pablo, un hombre con una relación íntima, profunda con Dios, al punto que muchas veces me he atrevido a decir que después de Cristo, ya en el Nuevo Testamento, después de Cristo, el que más relación y más conocimiento y más amplificación de doctrinas, de palabras y de por supuesto revelaciones es el apóstol Pablo. Ahora bien, él se daba cuenta de que tenía una personalidad dividida, como si fueran dos personas diferentes dentro de su piel. Él dice, es como que tengo dos personas dentro de mi piel diferentes, tirando cada una de ellas en diferentes sentidos opuestos. Es como el cuento del anciano que tiene un nieto y el nieto le pregunta cómo hacer las cosas bien, cómo actuar de manera correcta, cómo hacer las cosas bien correctas. Y el anciano le dice que cada uno de nosotros tiene dos lobos internos, dos lobos que pelean por vencer el uno al otro en una lucha feroz. Uno representa el mal, las cosas mal hechas, las cosas que son incorrectas y desagradables. El otro es presentado como el bien, las cosas correctas, las cosas que están en un lugar, por supuesto, correcto y preciso. El nieto un poco con dudas, ¿no?, de esto de ver dos lobos peleando dentro de nuestro propio cuerpo. Él le pregunta, bueno, ¿y quién va a ganar esta batalla? ¿Quién va a ganar esta lucha?
Es necesario saber, pienso que el nieto estaba consciente, bueno, si gana el lobo malo, la cosa podría ser peligrosa. Y él necesitaba ver el resultado de esta lucha. El anciano, bien inteligente, le dice, bueno, va a ganar el lobo que uno mismo o que tú mismo alimentes más. El que usted alimente más, ese es el que va a ganar. Y pienso que Pablo está describiendo esto como algo parecido. Él sabe que tiene dos personalidades diferentes, tirando cada uno en sentido contrario, peleando cada uno para hacer cosas diferentes. Ahora bien, a Pablo le perseguían estos sentimientos y era frustrante. La manera que él describe en este capítulo 7, él se siente frustrado, se siente de que es indigno quizás, de que sabiendo hacer las cosas correctas que Dios le está mostrando en las Escrituras y que él haciéndola completamente diferente, era frustrante, era, por supuesto, veía su capacidad para ver las cosas, tenía capacidad para ver las cosas que estaban correctas, pero tenía una incapacidad para hacerlas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Repito, tenía capacidad para ver las cosas correctas, para analizar las Escrituras y ver que las cosas correctas que Dios quiere que se hagan están descritas, están plasmadas, están reflejadas en la palabra del Señor. Mas, sin embargo, él entiende que tenía capacidad para verlas, pero una incapacidad para hacerlas. Y entonces es hermoso porque esta incapacidad para hacerlas, por supuesto, lo conllevaba a hacer cosas desagradables que después él mismo se lamentaba. Después él mismo sentía tristeza. Por eso digo que sus palabras y estos pensamientos nos apuntan a una actitud frustrante, porque es triste saber que está escrito algo que debo hacer, saber que está escrito en las Escrituras algo interesante, que este libro muestra normas de fe y conductas interesantes para poder presentarme correctamente ante Dios. Mas, sin embargo, este libro se convierte en el espejo, en el reflejo de las cosas que hago, y desvela o descubre que muchas veces hago cosas que no debía haber hecho. Y me siento entonces incapaz, me siento triste, me siento avergonzado, me siento que he fallado a Dios, que no debía haberlo hecho, y sin embargo, con una amplia actitud que al mismo tiempo es incorrecta, yo actúo desenfrenadamente, aunque después me sienta lleno de tristeza. Es bien interesante esto. Ahora bien, los judíos que eran contemporáneos a Pablo, presentaban la misma dificultad. Nótese que ya esto no es algo que tenemos algunos, o que algunos de una manera más, yo diría más fría, más calculadora, actúa de manera incorrecta, consciente de las cosas, o que algunos inconscientemente, que es todo lo contrario, inconscientemente actúan porque no saben cómo realizar las cosas. Nada que ver. Creo que cada uno de nosotros presenta esta situación. Sabemos cómo hacer las cosas, pero no intento hacerlas, no trabajo en ellas para hacerlas, no me esfuerzo lo necesario para realizarlas. Por eso los contemporáneos con Pablo, los judíos que estaban junto a Pablo, presentaban la misma situación, y algunos de ellos, bien interesante, dejaban algunos escritos, ¿no?, que nos ayudan a reflexionar. Tal es el caso de Seneca. Seneca es un escritor romano bien interesante, era bien preparado en cuanto a literatura y política de la época. Un filósofo que tenía una gran experiencia y contaba con una gran admiración de todas las personas que le escuchaban. En el año 65 después de Cristo aparece este personaje donde sus escritos, sus enseñanzas han trascendido, ¿no?, hasta nuestros días. Y él le voy a leer literalmente lo que él plantea. Él plantea algo bien interesante. Él lo llama vamos a poner una palabra, llama el defecto personal. Él lo llama así como el defecto personal que tengo. Y describe así bien interesante. Él decía que los hombres odian sus pecados, mas sin embargo los sustentan. Qué increíble. Él dice, los hombres odian sus pecados. Los hombres odian su conducta errada,
horrible, la odian, no la quieren, no quieren ser así, no quieren actuar así, más sin embargo sustentan, alimentan estas actitudes. Qué interesante. Ovidio, un poeta también latino bien interesante, con muchos escritos bien interesantes, describe de esta manera esta misma conducta. Veo las cosas mejores y las apruebo. Dice, veo las cosas que son mejores, veo las cosas buenas, veo las cosas interesantes, las apruebo, las admiro, las aplaudo. Dice, más sin embargo, practico las incorrectas. Wow. Es el pensamiento de Ovidio, un poeta latino muy interesante. De manera que está claro que sabemos que hay cosas que no debo hacer. Está claro que hay cosas que sé que me perjudican, cosas que contaminan, cosas que me alejan de Dios, cosas que defraudan al propio Dios, cosas que son tristes porque no hablan de un buen testimonio, de una buena relación con Dios, de una buena amistad con Dios. Hablan de una conducta necesaria en cuanto a una mayor preparación, mayor concentración, mayor crecimiento, porque desvelan inmadurez. Más sin embargo, ¿qué estoy haciendo para mejorarlas? ¿Qué estoy haciendo para poder salir de ellas? Porque, secreto, buena noticia, puedo salir de ellas. ¿Sabe? Quizás Seneca, Ovidio, quizás el propio Pablo describían esta conducta basado en sus propias experiencias. Pero qué interesante que el propio Pablo después en cartas anteriores expresa que nosotros tenemos una relación con Jesús, y al tener una relación con Jesús, todas estas cosas que son referentes a la ley de Dios, todas estas cosas que son referentes a poder hacer las cosas correctas, basándome en las escrituras y en la enseñanza que el propio Dios propone, me doy cuenta que a través de Cristo lo puedo lograr. Me doy cuenta que a través de Cristo yo puedo actuar de manera diferente, consecuente, y también de una manera precisa, correcta, para demostrar que soy un cristiano. Ahora, hasta cierto punto le podríamos llamar a esto incapacidades. Habíamos manejado el tema sentimientos. Habíamos manejado el tema sentimientos encontrados, sentimientos opuestos. Pero hasta cierto punto le podríamos decir también que son incapacidades. ¿Por qué incapacidades? Número uno, porque demuestra el poco conocimiento humano ante las cosas profundamente espirituales. Las cosas que solamente las puede entender el propio Dios, porque son sumamente espirituales. De ahí que nosotros no podemos pretender resolver humanamente todas las cosas de este mundo, y mucho menos las espirituales. Creo que necesitamos al Espíritu de Dios. Creo que siempre vamos a necesitar al Consolador para que nos guíe a tomar correctas decisiones, a actuar con una conducta correcta, a tener correctos sentimientos y a actuar correctamente en cuanto a mi comportamiento cristiano. Porque es necesario que yo me presente como un cristiano de actitudes cristianas, un cristiano de sentimientos cristianos. Qué hermoso. Ahora, demuestra la incapacidad del conocimiento humano. Si el saber, escuche bien, si el saber una cosa es bueno, más bueno sería practicar lo que he aprendido. Wow. Si el saber una cosa es bueno, porque es bueno saber una cosa agradable, que viene de la palabra de Dios, que es una manera de norma y de conducta para mi vida, más bueno es saberlo y hacerlo. Habla de que tengo revelaciones de Dios a través de la palabra, y si yo hago eso que está escrito, mi vida se va a transformar en una vida de éxito. Si yo incumplo con lo que está en la palabra de Dios, que es una norma y es una guía, si yo incumplo, es obvio que con frecuencia los errores y el fracaso
toquen las puertas de mi vida. Bien interesante. Ahora, esto que Pablo plantea, decíamos, demuestra incapacidad. Son incapacidades. Lo segundo que te quiero decir, demuestra la incapacidad de las resoluciones humanas. Es decir, el hombre sabe que las cosas no son correctas, no debo hacerlas así y las hace. Mi resolución ante la vida es hacer las cosas conforme a como yo creo que deben ser. Pido lo que yo creo que me va a convenir. Actúo de manera en la que yo trate de sentirme siempre bien. Y no está mal hasta cierto punto, pero somos una comunidad. No vivimos aislados en el Sahara, en el desierto del Sahara. Vivimos en medio de una comunidad que nos observa, en la cual debemos presentarle no solamente de palabras este evangelio, sino también con nuestros testimonios y nuestras acciones. Es bien interesante esto. Ahora, esta capacidad demuestra también las limitaciones en cuanto a un diagnóstico que yo pueda realizar. Un buen médico te puede dar un excelente diagnóstico, un diagnóstico que es preciso, que contrasta con la enfermedad que estás presentando, con los síntomas que estás presentando, pero al mismo tiempo puede este diagnóstico tener sus fallas y sus errores. Y no vamos a decir que el diagnóstico falló en cuanto a la decisión de un buen especialista, ¿no? Vamos a decir que el diagnóstico carece entonces de eficacia cuando los medicamentos precisos, los medicamentos que van a contrarrestar infecciones o enfermedades, no son los correctos. O cuando yo mismo, después de haber recibido una descripción, ¿no?, de cómo tomar los medicamentos, yo decido cambiar las fechas, la frecuencia, el orden de los medicamentos, y decido hasta cambiar ciertos medicamentos por otros que considero que podrían hacerme mejor bien. Entonces, somos capaces de tener un buen diagnóstico, somos capaces de tener correctas o exactas resoluciones para el bienestar de mi vida, pero al hacer las cosas diferentes, al no realizarlas, la enfermedad espiritual que fue diagnosticada, va a agudizarse, va a cobrar nueva fuerza, y nuestro estado físico y quizás espiritual, por supuesto, empeora porque es bien tremendo estar haciendo las cosas contrario a como Dios ha decidido que cada uno de nosotros las haga. Es bien interesante. Ahora, bien, hacer lo correcto de la forma correcta es el pensamiento positivo. Es lo que llamamos una correcta conexión con Dios. Es lo que llamamos una correcta sujeción a la voluntad de Dios. A eso llamamos una correcta sujeción a la voluntad de Dios. Ahora, seamos sinceros, porque yo lo he hecho. Y siempre digo, hago cosas raras, hago cosas contrarias a como debo hacerlas. Yo lo hago. Y siempre me viene la preocupación, ¿seré yo solo? ¿Estaré en este mundo yo solamente haciendo cosas incorrectas? Y qué bueno que cada uno de manera sincera puede hoy entender que muchas veces ha pasado por esto. Ha pasado en el momento de que sabe hacer las cosas correctas y no las hace. Ahora bien, es necesario hacer el bien con la mejor actitud y con excelencia. ¡Wow! Es necesario que yo apunte a hacer las cosas bien, que yo apueste a hacer las cosas bien, y que al mismo tiempo le agregue el ingrediente de la excelencia. Es bien importante. Ahora, aquellos que pertenecemos a Cristo Jesús, se les puede poner el calificativo
o la Biblia dice que no se les puede, no, se les debe poner el calificativo de nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, somos nueva criatura. Creo que está en 2 de Romanos capítulo 5, verso 17. Somos nueva criatura. Las cosas viejas han pasado. Las decisiones viejas han pasado. La manera de actuar vieja ha pasado. Los pensamientos contrarios y actitudes contrarias a la palabra de Dios han pasado. Tengo un manual de conducta, tengo el Espíritu de Dios y puedo actuar correctamente. Ahora bien, pero debemos convertirnos realmente en lo que Dios quiere que seamos. No puedo seguir viviendo una vida cristiana humanamente pensando que yo puedo agregar y sembrar también actitudes para mi conducta que van a ayudarme porque son cosas que me van a agradar. No, necesito que el propio Espíritu de Dios sofoque, destruya, confunda, arranque de mi vida todas las actitudes contrarias a una correcta relación con Dios. Es bien importante esto. Bien, la Biblia habla en 2 de Corintios acerca de esto. Repito, capítulo 5, verso 17. Pero Colosenses capítulo 13, versículo 10 dice: y os habéis vestido de nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero, subraye, un verdadero conocimiento. Repito, Colosenses capítulo 3, versículo 10 nos dice: y os habéis vestido del nuevo hombre. Escucha qué interesante. El cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. En Cristo hemos sido renovados y ahora estamos siendo renovados día a día. Wow, pero me gusta que subraye la parte donde dice: a un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que nos creó. Está diciendo, Dios nos creó a su imagen precisamente para que las actitudes que Él quiere que tengamos sean las que salgan y hablen del poderoso evangelio. Ahora bien, es interesante que veamos, como decíamos el domingo pasado cuando estábamos de manera presencial hablando de algunas actitudes para el 2021. Hablábamos de actitudes o de ingredientes que eran necesarios para enfrentar lo que pueda venir, lo que está por llegar. Fíjense que estábamos preparando una actividad para hoy domingo y fue necesario suspender todo. O sea, nadie sabe hoy en día lo que va a pasar y lo que va a ocurrir con antelación, porque estamos en un tiempo completamente difícil, un tiempo diferente, un tiempo que es bien, por supuesto, impredecible. Pero hay un ingrediente, o mejor dicho, hay un ingrediente que va relacionado a otro. Son dos ingredientes que van juntos uno de los otros, van de la mano, que podría ser más que necesario para nuestra vida y conducta cristiana. Estamos hablando de la firmeza y la constancia. Estamos hablando de la firmeza y la constancia. ¿Por qué? Porque no es favorable decir soy cristiano, me congrego en una iglesia, sirvo en una iglesia, tengo una Biblia, leo las Escrituras, oro y participo en todas las actividades de mi iglesia. No es solamente esto la avance que debemos realizar, no es solamente esto lo más importante. Creo que lo más importante es tener firmeza en eso que estoy creyendo y constancia de que voy a continuar. Pese a cualquier dificultad que se pueda presentar, voy a continuar haciendo las cosas correctamente. Ya es tiempo de que comprendamos que hay que tener firmeza. Firmeza para con nuestras decisiones, firmeza para con nuestro trabajo en la iglesia, firmeza para poder mantenernos
Y eso es la constancia, mantenernos firmes en nuestras decisiones, en nuestros principios. No podemos seguir jugando a la vida cristiana en altas y bajas. No podemos estar sube el elevador, baja el elevador. Creo que la constancia en cuanto al evangelio, en cuanto a las decisiones, en cuanto a la vida necesaria, cristiana y imprescindible, debe estar siempre presente. Es bien interesante. Ahora, firmeza y constancia. Para terminar, te puedo decir que estamos en medio de una sociedad cristiana. No hablo del mundo. El mundo cada vez está más alejado de Dios. Los cristianos cada vez más presentan dificultades para hacer las cosas correctamente. Y podríamos comentar todo lo que está pasando, cuáles son las peores condiciones, cuáles son las peores consecuencias. Pero yo pienso que una de las cosas que tenemos que tener consciente es que en estos tiempos difíciles nosotros tenemos que aumentar nuestra relación, nuestra intimidad, nuestra decisión de mantenernos firmes y constantes en la fe que hemos creído. Bien, hasta aquí es la reflexión que les traje en el día de hoy. Fue un mensaje que Dios puso en mi corazón. Esta reflexión apunta a tomar buenas decisiones, y una de estas mejores decisiones es hacer lo correcto, conocer las Escrituras y basar nuestra vida en el cumplimiento a esas Escrituras que son precisas y que garantizan el éxito para mi vida. Vamos a estar comunicando todos los cambios, los horarios. Vamos a estar comunicando todas las cosas que van a ir aconteciendo en esta nueva forma de transmisión. Y por supuesto vienen grandes anuncios que van a ser de manera personal. O sea, vamos a trabajar de manera personal con cada uno de ustedes, informándole cambios y tareas a realizar. Es hermoso que seamos una gran iglesia, y al mismo tiempo hermoso que nos mantengamos unidos en esta nueva etapa, que no va a ser, como habíamos dicho al principio, muy prolongada. Quizás 2 semanas, como habíamos dicho también, estaremos otra vez regresando de manera presencial, quizás con nuevas medidas, pero juntos otra vez para alabar a Dios. Ahora quiero que ahí donde estás, cierres tus ojos y oremos juntos, porque es hermoso para mí poder tener la oportunidad de orar por ustedes y bendecirles en gran manera. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a la iglesia Plenitud de Vida, a todos sus miembros y a cada una de las familias que estos miembros representan. Te pido que la paz del cielo, la protección del Altísimo sea algo poderoso, real y constante en las vidas de ellos, porque no es secreto, Señor, que el virus está cerca de cada una de las colonias, y necesitamos que tu protección nos ayude, nos guarde, nos cuide, y que también el Altísimo sea nuestro escudo y fortaleza. Te doy gracias porque eres bueno y siempre tu misericordia se hace notorio. Eres un Dios magnífico y tu gloria y majestad está presente en nuestras vidas, porque de ella depende la calidad de nuestras vidas. Te damos gracias. Eres fiel. Bendice a cada uno de los que están colaborando para que estas nuevas transmisiones se puedan llevar a cabo, y bendice nuestros proyectos y planes de vida. Tenemos una gran visión para este año. Le vamos a dar cumplimiento y sabemos que pronto vamos a regresar a nuestro templo otra vez para seguir trabajando juntos en armonía y al mismo tiempo con toda firmeza y decisión de hacer las cosas correctas para agradarte siempre, porque es nuestra principal decisión y la más grande motivación que tenemos. Te damos gracias, Dios. Eres un Dios magnífico. Te honramos y entendemos que sin ti nada podemos realizar. Eres más que suficiente y necesario, y te necesitamos, Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Me despido de ustedes. Estén pendientes a todas las informaciones. Decía que en el escrito que puse que de manera personal me voy a preocupar por el comportamiento, las actitudes y sobre todo que esté conectado cada uno de ustedes, y me voy a preocupar también por el cuidado que tenemos que presentar para sustentar la obra de Dios,
porque no podemos correr ningún riesgo de que la economía de nuestra iglesia se vea afectada. Creo que somos suficientes responsables. Estoy delante de una iglesia hermosa, valiente y disciplinada. Dios te bendiga y te guarde hasta el día de Jesús. Amén y amén.